En el inicio de este capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, nos encontramos con un reclamo que el Señor hace a los escribas y a los fariseos en relación con el uso y el abuso de la autoridad. Ellos, los fariseos, son los encargados de enseñar, son los encargados de guiar, son de alguna manera los que imparten la justicia según la ley de Moisés. Y pues se supone que deberían enseñar como padres, como un padre le enseña a sus hijos. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una época en la que leer y escribir era privilegio de pocos. No todos podían leer las Escrituras. Y el acceso al libro o a los rollos más bien de las Escrituras era exclusivo. Solo ellos podían leer la palabra de Dios. Era un encargo que estaba dado para los escribas y los fariseos. Así que el reclamo de Jesús hacia los fariseos y los escribas no es porque fueran escribas y fariseos, no es para que dejen de ser fariseos, sino para que ejerzan su autoridad como fariseos de la mejor manera posible. Entonces el Señor no les está diciendo que dejen de ser fariseos, al contrario, les está diciendo que sean buenos fariseos. Y en la Biblia tenemos ejemplos de buenos fariseos. Está Nicodemo, que fue a visitar al Señor y a preguntarle cómo era el verdadero sentido de la vida espiritual, y el Señor le dice, hay que nacer de nuevo, ¿sí? Y está el gran fariseo que hizo la gran obra por Jesús de cederle su sepulcro, José de Arimatea. No es la palabra fariseo lo que realmente daña, sino el no cumplir la tarea que debería cumplir. Y eso ocurría por dos cosas. Una primera falta, que es la incoherencia, que aquí en el Evangelio lo relata con esa expresión, que hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Es decir, esa es la incoherencia, ¿no? Esa que hace que la ley sea para los otros. En mi pueblo hay una vestimenta que es la ruana, y la utiliza es el campesino, el pobre. Dicen, la ley es para los de ruana, ¿sí? Para el pobre, para el campesino, para el que no puede defenderse. Porque para el que se puede defender, dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿sí? Entonces, eso era lo que hacían, no eran coherentes. Hacían que los demás cumplieran la ley, pero ellos no la cumplían. Sin embargo, en eso el Señor les da pues un valor. Hagan lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? En segundo lugar, se les había subido el título a la cabeza, la vanidad, que somos tan frágiles para eso. Y esa vanidad les hace pensar que son más que los demás. Ahí mismo en la Sagrada Escritura dice, todo lo hacen para que los vea la gente, ensanchan las filacterias y las franjas del manto, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, les gusta que los saluden en las plazas y que la gente les llame maestros. Al tener esa autoridad, ellos están más interesados en verse bien, es decir, en ser reconocidos, que en ser buenos, es decir, en servir, en poner ese ministerio al servicio de los demás. Y sí hay una gran diferencia entre quererse verse bien y querer ser buenos. Y justamente es en ese contexto, ¿no? Hay que contextualizar el Evangelio. Es en ese contexto en el que Jesús dice, ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro,
y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. ¿Entienden eso? ¿Ustedes entienden eso? Sí, Padre. Hay que saberlo entender. Alguna vez alguien muy enojado, yo pienso que no era católico, me buscó, se dirigió a mí, pero realmente estaba enojado, ¿sí? Y me sacaba ese texto, me decía: usted, ¿por qué se deja llamar Padre? Si el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23 nos dice que no dejen que a ningún hombre se le llame Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. Y le decía yo: eso tiene arreglo, no se preocupe, no se moleste. Dígame cura, y ya. Dígame sacerdote, dígame presbítero, dígame don William, como hacen allá los europeos, ¿sí? Y eso tiene arreglo. Pero ¿será esta la interpretación correcta de las palabras de Jesús? Porque mi título se puede cambiar, pero ¿estará tratando Jesús de abolir la paternidad humana? Porque en el mundo a millones de hombres que no son sacerdotes, sus hijos les dicen Padre. Y según la Biblia, a nadie le podemos decir Padre, a ningún hombre sobre la tierra. ¿Habrá que reducir ahora los mandamientos? ¿Se habrá equivocado el Señor? ¿Habrá que quitar el cuarto mandamiento que decía: honra a tu padre? ¿O será que aquel que ha dicho honra a tu padre y tendrás larga vida estaba hablando del Padre Celestial? Pero entonces, ¿por qué dijo y tenle paciencia cuando esté viejo y sea chocho? Así dice la Escritura. ¿Será que Dios algún día va a ser viejo y se va a volver chocho? ¿Estará hablando del Padre Celestial o está hablando del Padre biológico? ¿No? Y entonces ahí es cuando debemos tener cuidado con la interpretación del Evangelio. Porque recuerden que Jesús, y también son palabras de Jesús: si tu mano te hace pecar, córtatela. Yo los veo completitos. ¿Por qué no lo hacen si lo dijo Jesús? Porque simplemente, si nosotros nos quedamos solamente con la interpretación literal de las palabras de Jesús, en realidad perdemos el verdadero sentido del Evangelio. El título que nosotros tenemos no hay que ponerlo por encima del título de Dios. No hay que ponerlo por encima de Dios. Aquí vamos no solamente con los sacerdotes, pongamos al padre de familia. Eres padre y tú tienes que ejercer una autoridad sobre tu familia, no un autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Cuando dices: aquí se hace lo que yo diga porque sí, porque yo mando, porque yo soy el papá, ¿sí? Y fíjense qué errores cometen algunos papás que, utilizando su autoridad de padre, no le permite a sus hijos que busquen a Dios. Utilizando su autoridad de padre, no le permite, o de esposo, no le permite a su esposa ir a misa. Gracias a ustedes, padres, que están aquí en la iglesia, que sí lo hacen. Porque cuando uno coloca ese título de padre en esos términos, se ha colocado por encima de Dios. Y usted puede llegar a ser el mejor padre del mundo, puede darle lo mejor a sus hijos, pero usted nunca podrá darle la salvación. La salvación solo se la puede dar a sus hijos el Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no asuma el papel de Padre Celestial. Usted es el padre de esos hijos. No es que el Señor está diciendo: ya no le diga a su hijo que le diga padre, ¿sí?
Entonces, de ahora en adelante le va a decir, señor progenitor, necesito platica para ir a tomar un refresco con mis amigos, ¿sí? Fíjense que no está diciendo eso el Señor, y si no estaríamos cayendo en uno de los grandes errores que cae la humanidad hoy en día. La teoría de género ha puesto en algunos países que no se celebra el Día del Padre, que no se celebre el Día de la Madre, sino de la persona especial. No, señores. Es padre y es madre. No es la persona especial, es padre y es madre. Interpretar bien la escritura para no caer en errores. Quizás también hay una autoridad que tenemos en nuestro trabajo. Algunos son managers, algunos tienen autoridad sobre otras personas. Pues ejerza esa autoridad con caridad y también no abuse de esa autoridad. No deje que el diablo le engañe y se vuelva vanidoso o vanidosa con ese puesto que tiene, que le encargaron, y que de repente le pueda hacer sentir que usted es más que el otro. Por eso le puede gritar, por eso le puede decir malas palabras, por eso le puede ofender. ¿Cuánto trabajo necesitamos espiritual en esos ambientes? En los ambientes laborales hay mucha agresión, hay mucha violencia verbal. Y eso ocurre porque a veces interpretamos mal la autoridad. Y si bien es cierto que alguien ha sido contratado para hacer un oficio, dentro del contrato no decía que tenía que recibir humillaciones y aceptar humillaciones, que tenía que hablar o escuchar groserías, que tenía que maltratar o ser maltratado. Eso es algo que nos falta purificar en los ambientes de trabajo, y cuando alguien se pone en esa condición, se ha puesto por encima de Dios. Y así todos. El gobernante que hace su campaña con millones y millones de dólares que se invierten en campañas, y que su mandato se convierte en una carrera contrarreloj para recuperar lo invertido y para multiplicarlo, se pone por encima de Dios, porque en lugar de poner ese servicio, ese ministerio al servicio de la gente, simplemente está tratando de hacer su propio bien, y entonces ahí se pierde la esencia de la política. Los doctores, enfermeras, gente que trabaja y que ha estudiado para salvar vidas, incluso hacen un juramento, el juramento de cuidar y salvar la vida, y se van a trabajar a clínicas abortistas. Todos tenemos el derecho al trabajo, pero si alguien tiene esa dificultad, y si alguien solo consigue la oportunidad de trabajar en un lugar que le va a hacer daño a la gente, ore, siga orando y pida por un mejor trabajo, porque ese no es el trabajo de un cristiano. Ese no es el trabajo de un cristiano. Y así todos, sacerdotes, obispos, el Papa mismo, no es Dios. Nosotros no somos Dios, nosotros no tenemos la autoridad suprema. Solo cuando nosotros logramos darle la honra y la gloria a Dios, solo cuando eso pasa, tendremos derecho a nuestro título, porque nuestro título habrá sido dado por la gracia de Dios y ha sido puesto a los pies del Señor para el servicio del Señor. Esa es la verdadera interpretación. No es un juego de palabras lo que hace el Señor. En realidad, en el fondo nos está diciendo: tienes una responsabilidad, cúmplela a cabalidad, cúmplela en su totalidad, pero no te creas más que Dios, porque si tienes algo es porque Dios te lo dio. El Señor, en la primera lectura, en el día de hoy, que es tomada de este profeta Malaquías, nos dice y nos refuerza
¿quién manda aquí? ¿Quién es el Señor? Dice, yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es terrible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, esta advertencia. Si no me escuchan, si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Tenemos y tienen ustedes la tarea de orar por los sacerdotes también. Estamos para bendecir, pero si lo hacemos mal, ganaremos la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos: ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. Todos, de alguna manera, tenemos un puesto de autoridad. Así sea en la familia, padres de familia. Y para nosotros, sacerdotes, la responsabilidad es más grande, dijo el Señor: al que más se le dio, más se le exige, ¿verdad? La responsabilidad es más grande. Pero hay que hacer la conclusión que nos trae el Evangelio en el día de hoy, hacerla vida en nosotros. Que el mayor entre ustedes sea el servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pidámosle a Dios que Él nos ayude a hacer nuestro trabajo. Padres, ustedes tienen que ser buenos padres. Mamás, ustedes tienen que ser buenas mamás. Ejerzan su autoridad, no la deleguen. Ustedes tienen una autoridad, ejérzanla con responsabilidad y pídanle al Espíritu Santo que les dé la sabiduría para hacerlo como Él quiere que lo haga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,